Para empezar esta exposición, vamos a iniciar contándoles un poco sobre la historia del salazón y el curado. Estas dos técnicas no tienen como tal un origen definido, pero sí se sabe que los que empezaron a usarlas fueron los pueblos griegos, fenicios, egipcios y romanos. Se dice que estas fueron las primeras técnicas que inventaron los humanos para conservar o alargar la vida de los alimentos un poco más. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, digamos que el transporte era un poco más lento, entonces querían conservar los alimentos un poco más, y también porque todo el tema de llevar y de vender los alimentos era menos inocuo. A pesar de que no hay un conocimiento absoluto de quién creó estas técnicas, sí se ha identificado que los fenicios fueron los que hicieron estas técnicas famosas alrededor del mundo. Esto fue entre los años 2500 a.C. Para poder comercializar todos los pescados, todas las carnes en España, pues los fenicios hicieron esto. Y lo que hacían era que colocaban los pescados en una cubeta y los cubrían con capas pesadas de sal. Además de estos procesos salió el garum, que es una salsa que está elaborada de vísceras de pescado y sal que la gente usaba pues para sazonar sus comidas, y salió de estos dos procedimientos. Vamos a empezar con la salazón. Para definir este término vamos a irnos a su raíz, que viene del verbo salar y del sufijo on, que indica pues una acción o un resultado. Entonces lo que podemos decir es que la salazón es un método para preservar los alimentos que usa la deshidratación parcial de los alimentos por medio de la sal, pues para eliminar esos microorganismos que son patógenos y reforzar los sabores de algunos alimentos. Hay que destacar que la salazón se puede usar en vegetales, en frutas, en carnes y pescados, aunque el primer paso para salar un alimento es cortarlo en láminas sin dejarle huesos o espinas si este alimento lo tiene. El segundo paso es lavar los alimentos con agua, o también se pueden rociar con agua, con una mezcla de agua y sal. El tercer paso es esparcir la sal por la superficie de todos los cortes que hicimos, y el cuarto es apilarlos, todos los cortes, durante 24 horas con la superficie de la sal entre capas. Después vamos a secar al sol durante 3 o 4 días. Hay que destacar acá que para la salazón en seco son los mismos pasos, pero lo que se evita, el paso que se omite, es el de rociar los alimentos o lavarlos. Lo único que va a afectar esto es que la salazón en seco lo que nos va a aportar es un poco más de conservación que la que es húmeda. Ahora vamos a definir lo que es el curado. También vamos a ir a su etimología, que pues es el término que se compone del verbo transitivo curar, que significa hacer desaparecer un microorganismo o una enfermedad, y el sufijo ado, que significa una acción. Lo que quiere decir pues que el curado es un proceso de conservación y también sazonado de alimentos mediante pues una adición de ciertos ingredientes. Estos ingredientes pueden ser sal, que actúa, como ya habíamos dicho anteriormente, como un deshidratador del alimento y también como un exterminador de microorganismos. También azúcar, que interviene pues en el sabor del producto final y actúa como agente favorable para el crecimiento de ciertas bacterias que no son patógenas, o pueden ser patógenas pero son beneficiosas. Después tenemos los nitritos y los nitratos, que son ciertos agentes que nos ayudan a matar las bacterias y pueden determinar los sabores y los colores de los alimentos. Para el curado se puede hacer una mezcla de todos estos ingredientes o de algunos, dependiendo pues el resultado final que nosotros queremos. En cuanto a los pasos que vamos a realizar para el curado, estos dependen del tipo de curado que queramos hacer.
Existen varios tipos. El primero es el curado en salmuera, que es que vamos a colocar el alimento en una mezcla de agua, sal, azúcar, nitratos o nitritos. Y vamos a dejar reposar en una temperatura baja mientras pues que los ingredientes penetran este alimento. También se puede hacer el curado por inyección, que es el que se utiliza comercialmente, y este lo que hace, como dice su nombre, es que le inyectan al alimento la mezcla de agua, sal, nitratos, nitritos o algunos de ellos, y pues lo mismo, el proceso es el mismo, simplemente que se lo inyectan. O también está el curado en seco, que es el que normalmente hacemos en nuestras casas, que es una mezcla de sal, azúcar y condimentos en polvo que se colocan en el alimento y pues se dejan reposar unas horas. Lo único es que este, igual que como hablábamos antes, no lleva elementos líquidos y por eso nos va a durar más esta conservación del alimento. Bueno, ahora los siguientes 3 puntos a exponer son los tipos de salazón y curado, los equipos y productos que pues los productos que se utilizan y los equipos que se requieren y las conclusiones de la presentación. Bueno, por empezar, voy a hablar de los tipos de salazón, que está divididos en 2 grupos grandes y uno de esos grupos se divide en un subgrupo. Ese grupo que se divide en los subgrupos es la salazón seca y el otro gran grupo de la salazón es la salazón húmeda. La salazón húmeda es básicamente colocar el tipo de carne que se quiera, que se desee, en piletas de salmuera saturada, cuya temperatura se tiene que mantener. Y luego de este proceso se deja en un secado, sí, en un secado para terminar todo el recorrido y pues seguir dándole el uso debido a la carne o a lo que o al producto que se quiere ingerir. El otro grupo, que es la salazón seca, se divide en 3 subgrupos, los cuales son salazón en pila, salazón en picle o de licor y salazón en salmuera. Primero hay que definir qué es la salazón seca, que la salazón seca eh, es un tipo de salazón que se recomienda o es mucho mejor hacerla en especies magras del pescado. También se puede hacer en carnes, pero se recomienda más en este tipo. Esta salazón se basa en el contacto que tienen los agentes deshidratantes, como es la sal, al contacto con la carne, sí, con los filetes de pescado. Pues las proporciones van a variar mucho debido a la temperatura, al clima y a los resultados finales que queramos ver en nuestro pescado. Luego viene la salazón en pila, que para esta salazón se necesita tener el pescado abierto. Bueno, mientras se hace este tipo de salazón va a traer y va a como incentivar mucho a las infecciones y a los mosquitos y bueno, al caso, porque claro, el pescado está abierto. Entonces lo recomendable es que la temperatura, mientras el pescado está en la pileta, o sea, ya voy a explicar cuál es el proceso, pero se recomienda que la salazón en pila más o menos se esté en unos 15 grados centígrados todo el tiempo ese proceso. Ahora el proceso en sí se trata de abrir el pescado, como ya mencioné, y como los cortes de la carne del pescado no son simplemente como perfectos, sino que hay partes más delgadas y partes más gruesas. En las partes más gruesas se va a echar mucha más sal, en las partes delgadas se va a usar menos sal y se van cambiando se va haciendo la rotación de estos filetes cada 48 a 72 horas. Esto se hace por 8 días para completar el proceso de salazón en pila. Hay que tener mucho cuidado con los desechos de este proceso y saber muy bien cómo degradarlos y deshacerse de ellos para no contaminar. Bueno, entonces el siguiente tipo de salado o salazón, tipo de salazón también, vendría siendo el de picle o licor, que es básicamente cuando el pescado se coloca en barriles, tanques o piletas de tamaños diversos previa a la aplicación del agente deshidratante, en este caso es la sal, sobre la carne
y al disolverse la sal en el agua del músculo forma una fuerte salmuera y se produce la difusión entre la sal a la carne y sale al agua. Esto también no tiene mucha más ciencia. Lo único es que también hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de, o sea, como con la forma en la que se va a desechar pues los residuos que dejan, porque claro, pues hay que tener mucho cuidado con todo eso, siempre. Y el siguiente tipo de salado es en salmuera, que es básicamente echar la carne o más que todo el pescado, sumergirlo en una solución saturada de sal, aunque no es muy recomendable en especies magras que presenten partes más delgadas. También se podría hacer, pero como ya dije, no es muy recomendable, es mucho mejor en especies que tengan la piel un poco más gruesa, para que, pues como ya, pues en la conclusión diré por qué es mejor tener en cuenta y los diferentes tipos de salazón en los respectivos casos que se puedan llegar a hacer. En conclusiones. Bueno, ahora voy a explicar los tres tipos de curado. Vienen siendo el curado en seco, curado por inyección y el encurtido en salmuera. Vamos a empezar por este último, que es el encurtido en salmuera. Es básicamente mezclar azúcar y sal y disolverlos en agua y ahí meter lo que se quiera curar. El segundo, que es el curado por inyección, que es inyectar el curado, que es sal y azúcar, a la carne que se esté trabajando en ese momento. Y el curado en seco es simplemente a la carne ya fileteada o como se vaya a trabajar, echarle sal y azúcar para curarlo así en seco como el mismo nombre lo... Bueno, entonces para seguir con la exposición, vienen equipos y productos que son necesarios para estos dos procesos. Que bueno, los productos pueden ser carnes, pescados, frutas y verduras, aunque estas últimas dos, como frutas y verduras, se puede hacer la salazón y el curado, pero no es muy común hacerlo. Es más común hacerlo en carnes y pescados para alargar su tiempo de vida. En conclusiones, hablaré un poquito más sobre eso. Los equipos que se pueden llegar a utilizar son ejemplos como cuchillos, tablas de corte, sales y salmueras, que eso también podría entrar en producto, pero me parece que, que entraban equipos. Piletas como piscinas chiquitas donde se puede dejar reposando el pescado o las carnes en sí. Y alcoholes como para el tipo de salazón de picle o de licor. También es muy importante. Ahí se pueden utilizar muchos más equipos, pero en este momento me parece que estos son los más importantes que se tendrían que mencionar. Y ya para entrar a la última parte de la presentación, que son las conclusiones, pues voy a dar un poquito de datos, como por ejemplo que el curado normalmente se hace antes, o sea, el curado es un paso antes del proceso del ahumado. La salazón varía las medidas y los métodos de aplicación dependiendo del tipo de carne y del pescado, también de la persona que lo... sí, dependiendo del tipo de carne y del pescado, también un poquito como mencioné antes del clima. Y, y nada, hay que tener en cuenta que estos procesos, como llevan sal, pueden llegar a, si no son bien tomados en cuenta y bien tomadas las medidas, pueden llegar a cambiar el sabor de la comida y dejarlas muy saladas. Y para ya concluir estos dos procesos, como ya se mencionó al principio de la presentación, alargan la vida de los alimentos sin la necesidad del